Esto es un resumen de todo lo visto en Verdad y en Ciencia para adentrarnos en los dos últimos capítulos, que son las conclusión epistemológica y conclusión práctica. Rudolf Steiner quiere explicar una teoría del conocimiento sin supuestos previos. Para él, el punto de inicio es lo inmediatamente dado. Lo inmediatamente dado sin atributo alguno. En el horizonte de lo inmediatamente dado sin atributo ninguno nos vienen fenómenos del mundo, fenómenos, y también Rudolf Steiner incluye aquí los conceptos y las ideas. Conceptos e ideas que ya Kant no le da valor, ¿vale? Kant dice que los conceptos y las ideas son entidades, cosas en sí que el ser humano no puede llegar a conocer. Pero para Rudolf Steiner, los conceptos y las ideas tienen tanta realidad como los fenómenos del mundo que nos vienen dados. Por tanto, los conceptos y las ideas que aparecen en el horizonte de nuestra experiencia también nos vienen dados. ¿Qué ocurre? Que en todo este horizonte de lo inmediatamente dado, solo los conceptos y las ideas se producen porque nosotros entramos en actividad. O sea, esto se produce sin nuestra actividad, sin nuestra intervención, y los conceptos y las ideas se producen con nuestra intervención. En lo inmediatamente dado, descubrimos los fenómenos del mundo y los conceptos y las ideas, pero aquí tenemos una característica especial y es que nosotros las producimos y además aquello que nosotros mismos producimos son leyes que regulan, que rigen los fenómenos del mundo. Nosotros, cuando observamos los dados sin la intervención, no se manifiesta la ley. Directamente abrimos el ojo, no sabemos la ley que hay detrás. Tenemos que entrar en actividad y en los conceptos y las ideas que nos vienen, cuando las examinamos y las hacemos conscientes, nosotros conocemos la ley que regula los fenómenos del mundo, pero la mera observación de los fenómenos no me da la ley. Así como que tampoco la mera observación de lo producido por mí sin los fenómenos del mundo no generan la realidad. O sea, hacen falta las dos cosas, ¿vale? Es lo que Steiner dice en las conclusiones epistemológicas, que el empirismo está justificado porque necesitamos la experiencia de los fenómenos del mundo y el racionalismo está justificado porque es precisamente a través del pensar que nosotros llegamos a unir las leyes. Esas leyes que rigen los fenómenos están necesariamente unidas a los dados. O en los fenómenos del mundo es algo que no está separado. Solo está separado en el ser humano. Solamente se le aparece al ser humano separado. Solo aparece separado para el acto cognoscitivo que lo vuelve a reunir en su esencia original. O sea, la separación no tiene realidad. En la realidad, en el mundo, esa separación es maya, pero para el ser humano aparece como maya. Primero se crea un sujeto, que esta es la actividad luciférica, se crea artificialmente un sujeto frente a un objeto y mediante la propia actividad vuelve a crear la realidad. O sea, mediante la propia actividad de ese sujeto, ese yo, que en realidad es un yo pienso, yo quiero, siento y yo quiero, permeado por Lucifer, yo lo que hago es volver a unir el objeto, que esa es la actividad que a partir de la de la época atlante, Ahriman ejerce, que es la de las percepciones sensorias exteriores e interiores, une objeto con sujeto. De esta manera se adueña de la vinculación y crea la ciencia que es el conocer, es conocer las leyes que rigen los objetos y lo conoce a través de la propia actividad del sujeto, de la propia actividad luciférica del yo. Cuando yo estoy observando el mundo,
yo genero la ciencia y la física, porque yo observo el mundo de los fenómenos y obtengo intuiciones conceptuales. O sea, me viene como dado en mi interior la ley que rige los fenómenos exteriores del mundo. Me vienen como dado, me vienen como dadas los conceptos e ideas que regulan los fenómenos del mundo. Todo esto me viene como dado cuando yo observo la realidad exterior. Pero yo observo la propia conciencia humana. La idea del yo como concepto, o sea, la idea que hay detrás de esto, o sea, la idea de la actividad del yo y lo dado en la conciencia como sujeto que conoce, aparecen separados en origen y por ello la realidad global se extiende en dos. O sea, yo observo la realidad de la naturaleza extendida en dos porque he extendido de mi yo real un yo egoico, un yo subjetivo, ¿vale? Que conoce el mundo. Pero si yo observo esto, en vez de obtener la ciencia y la física donde observo el mundo exterior, que son las intuiciones conceptuales dadas, lo que yo estoy haciendo es alinearme a un yo que ya no es luciférico. Accedería a la ética y a la metafísica. Observaríamos la propia actividad del yo. Tendríamos intuiciones morales en contra de las intuiciones intelectuales. Es el contenido propio de la actividad del yo captado en acción viviente, ¿vale? Aquí no hay nada dado, es todo vivo, en acción viviente, en continua actividad, es nueva creación. Sería aquella parte de la naturaleza que todavía, que es el pico más elevado, ascendente, ¿vale? De los minerales, las plantas, los invertebrados, los peces, los reptiles, los mamíferos, las aves, marsupiales, primates, llegamos al ser humano. Aquí todo esto vive en el mundo de lo dado, ¿vale? Porque se ha separado del mundo espiritual. Pero el núcleo de la evolución espiritual y la evolución física ascendente se tocan, penetran directamente en el ser humano. Y en esta parte es donde el ser humano hace verdadera actividad espiritual, verdadera actividad libre y verdadero nuevo crear. A ver con esta parte de aquí, que es lo que el otro día yo me referí como la última cena, cuando Jesucristo hace la transustanciación del pan y el vino ante sus apóstoles. En realidad lo que está haciendo es un acto sensible, suprasensible, totalmente equilibrado, totalmente no desequilibrado como aquí, sino un acto procedente del espíritu sin ruptura alguna, ¿no?